Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más, nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Aquí en cabina, el Pastor Cristian Veras y quien habla, el Pastor Juan Francisco Scroggins. Sentimos un alto honor y un privilegio de estar con ustedes en esta hora, listo para iniciar nuestro estudio por testimonio. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Traiga su Biblia, su guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos viendo los detalles que la guía de estudio ofrece para llevarnos a las Escrituras en un tema tan importante como es por testimonio, que estará fundamentado en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20, y que se conoce dentro de nuestro medio como la Gran Comisión. Isaías 54 dice: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Ese es el pasaje de la Biblia que estaremos memorizando y que por supuesto estamos utilizando como fundamento en los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, muchas bendiciones. Gracias, apreciado amigo. Shalom Aleichem. Amén, gracias igual. Amén. Shalom Aleichem para cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Bueno, qué día súper bendecido hoy. Por la gracia del Señor estamos de pie, de buen ánimo, y que la voluntad soberana de nuestro Dios pueda cada día acompañarnos. Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo estaba mirándolo y escuchándolo muy atentamente. Es un hombre que se ha dado a conocer con la expresión Shalom Aleichem. Donde quiera que uno va y se hace el nombre, se hace mención del Pastor Cristian Veras, pues esa es la expresión con que la gente ya me saluda también. Oh, tremendo. Se ha encargado de que la gente pueda darle el verdadero significado del término de paz que se establece a través de esa expresión. Es algo integral, no es solamente hacer mención para que tú sientas que no tiene guerra, no. Eso es una paz integral en todo lo que tiene que ver con su vida. Amén. Qué bendición. Pues les invitamos para que en este momento podamos hablar con nuestro Salvador. Bendito Salvador, Rey del universo, Rey de nuestras vidas también. Te alabamos, te glorificamos en este día y pedimos que las ricas bendiciones del cielo puedan estar disponibles para nosotros, tus hijos, que con tu presencia divina disfrutaremos de ellas. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El título de la lección de este día, por testimonio. Le cuento, pastor, que hace ya mucho tiempo, cuando me integraba mucho en horas de la tarde los sábados en la tarde, donde la Iglesia Adventista reúne a sus miembros para llevar el mensaje de salvación a los diferentes hogares. En una ocasión nos invitó un director misionero para estar presente a las 3 de la tarde y empezamos a realizar la obra misionera. Es decir, teníamos el propósito de visitar hogar por hogar, pero a él se le ocurrió ese día que nosotros empezáramos a dar vuelta a las manzanas con una Biblia en las manos. Es decir, los diferentes bloques. Empezamos a caminar en horas de la tarde sin decir una sola palabra. Operación Jericó. Ya, ni una sola palabra. Y luego, cuando llegamos a la iglesia, yo quedé impresionado con esto, nuevo. Y digo, pero nosotros salimos a visitar los diferentes hogares para dar estudio bíblico. Y entonces nos explicó el director misionero, hoy lo que salimos fue a predicar el evangelio por testimonio. Tremendo. Y eso es lo que debe suceder en la vida del ser humano. Sí. O sea, podemos tener mucho conocimiento teórico de la Biblia, pero si no hay un testimonio correcto,
entonces tenemos cierto grado de incoherencia, porque el cristiano tiene que vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Claro. La palabra testimonio proviene del griego martureo, la misma raíz de donde proviene martirio o mártir. Y esto evidentemente que está hablando de una vida de sacrificio, una vida sumergida en las privaciones y tal vez algunas vejaciones y burlas que el mundo nos acarrea como seguidores de Cristo. El que quiere estar en Cristo va a padecer persecuciones, burlas, vamos a recibir el desprecio algunas veces de los demás. En ocasiones cuando decidimos ser fieles a Dios por encima de cualquier cosa y en cualquier ángulo, vamos a encontrar personas que se van a burlar de nosotros y nos van a creer como tontos, estúpidos y mucho más. Sin embargo, ese testimonio es imposible de evitar cuando estamos con la presencia de Dios en nosotros. Cuando el Señor reproduce su carácter en nosotros, el mundo sabrá que hay una paz interior en nosotros que reflejamos que no es nuestra, sino de Dios. El mundo sabrá que somos diferentes a los demás al hablar, al conducirnos, en el trato comercial, en las relaciones interpersonales y todo eso. Y es por eso que un testimonio bien presentado es evidentemente el resultado de una relación saludable con Dios. Pastor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, existe lo que en la iglesia nosotros conocemos como la Gran Comisión. Mateo, capítulo 28, los versículos del 18 al 20. ¿Por qué se le llama la Gran Comisión y a qué se estaba refiriendo Jesucristo cuando nosotros hablamos de esa Gran Comisión? Voy a leer textualmente. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mandato de id tiene que ver con la Gran Comisión. Es la Gran Comisión en sí. La Gran Comisión es la misión que Jesús le encomendó a sus discípulos después de su resurrección, que era la proclamación del Evangelio, las buenas noticias de que Él había resucitado, ascendido al cielo y que regresaría por segunda vez. Es recogido este escenario o estas palabras en los 4 evangelios. La Gran Comisión aparece en unas 6 ocasiones en el evangelio en los 4 evangelios y también en el libro de Hechos, en Primera de Corintios capítulo 15 también, donde Pablo está hablando que más de 500 personas vieron a Jesús cuando ascendió, y es la responsabilidad que cada seguidor de Cristo, cada miembro de su reino tiene de proclamar el mensaje de salvación. Por eso Mateo 28, pastor, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Por qué Jesús se acercó y les habló diciendo? Está realmente hablando de una reunión programada por Jesús, que Él les dijo que el Hijo del Hombre padecería de manos de pecadores, que sería maltratado, sería muerto y que al tercer día resucitaría. Y entonces les dijo a los discípulos que cuando Él haya resucitado, iría delante de ellos a Galilea, allí lo verían. Galilea es un monte donde Jesús convocó a los discípulos y está haciendo alusión a cuando Dios descendió en el Sinaí o al Sinaí para darle los mandamientos a Moisés. Jesús convocó a los apóstoles diciendo que Él es un segundo Moisés que está convocando a los apóstoles para darles mandamientos allí en el monte en Galilea. Y con Mateo 28 es el cumplimiento de esa reunión. Hay algunos detalles muy puntuales que se destacan en esta Gran Comisión. A mí de manera muy particular
Me ha llamado siempre la atención esa expresión: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Con esa autoridad es que el mismo Señor Jesucristo está mandando a los discípulos. Y eso a veces estamos un tanto tímidos, sentimos temor cuando tenemos que predicar el Evangelio. Pero si nosotros nos vamos a esa declaración y centramos nuestra confianza en lo que Jesús dice, sencillamente iremos con la misma autoridad de Cristo. El Señor afirma que Dios le otorgó el dominio absoluto sobre todo el universo. Y esa declaración, señores amigos, respalda y da validez a la orden de proclamar justo después. Después que reciben la orden, vayan y háganlo con toda autoridad. La misión traspasa las fronteras de Israel para alcanzar a todos los pueblos de la tierra sin distinción de persona. Y el objetivo principal no es solo conseguir seguidores o creyentes nominales, sino formar seguidores comprometidos que imiten a nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los asuntos que nosotros vemos aquí en esta gran comisión es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que establece la relación de igualdad entre ambos. Se establece el bautismo público como la señal de iniciación y pertenencia a lo que es la comunidad de fe bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la educación cristiana se enfoca básicamente en lo que es la obediencia continua de los mandatos de Jesús, no en la simple acumulación de conocimiento teórico. Este pasaje cierra con el compromiso de que Jesús va a acompañar a los suyos cada día, garantizando que nunca estarán solos en esa gran misión que le da a sus seguidores. En el siglo XVI hubo un hombre que fue condenado en Inglaterra por predicar. Y ya usted inmediatamente asintió y sabe quién es. Para nuestros oyentes, Juan Bunyan. Y los clérigos lo condenaron porque supuestamente él no tenía la autoridad para predicar, sino para reparar cacerolas, que era su oficio. Y ellos decían que le dejara la predicación a los clérigos, a los pastores. Sin embargo, la proclamación del Evangelio no está limitada a doctores, a laicos, expertos en sentido general, sino a todo aquel que recibe la palabra de Cristo. Este ha sido comisionado para proclamar. Por eso el Evangelio de Mateo inicia diciendo toda potestad. La palabra exousia, la cual utiliza Mateo allí, es autoridad. Cristo está diciendo que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo primero es autoridad de quién y para qué. Lo segundo es que esa autoridad está en el marco de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de una comisión donde Dios equipara a sus hijos, todos aquellos que aunque no sean perfectos, aunque no sean intelectuales, pero que dejen que el Espíritu Santo gobierne sus pensamientos, sus caracteres, serán investidos de poder, de autoridad del cielo para la proclamación del Evangelio. Esa autoridad de Cristo, Él la gana como Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos comisiona para que vayamos y demos la noticia de su muerte, de su resurrección, posterior ascensión y entonces un futuro regreso por segunda vez. Es para eso que Cristo está diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. El verbo ir, ahí hay dos verbos, pastor. El verbo ir, que no está en infinitivo o indicativo, en español está en imperativo. Sin embargo, en original no está en imperativo, es un participio. Ando, hado, ido, predicado, mientras hablado, van oyendo. Sí, así es, van predicando, mientras van predicando, van bautizando, mientras van bautizando, van enseñando. El participio es un pasado, pero es un pasado que tiene una cercanía tan profunda al presente que se pueden fusionar. Y es por eso que Cristo dice, id por tanto.
que no es imperativo, repito, es un participio. Y entonces dice, y haced. Este sí es un imperativo, porque está hablando del queruso, proclamar, hablar, predicar. Lo que hacía un heraldo en nombre del rey, está hablando de que vayamos y hablemos a todas las naciones. De estas expresiones que encontramos en la Gran Comisión y que usted ha estado comentando, en esto de id, señores, no es solo un evento de viaje. Se podrían preparar para hacer un viaje, sino un estilo de vida activo. Y eso es importante que podamos tenerlo pendiente. En el momento en que usted llegó a la iglesia, usted conoció de Cristo, es el mismo mensaje para usted. Yendo, mientras van. Esto tiene que ver, repito, con un estilo de vida activo, constante, donde quiera que el creyente se encuentre. No es que usted llegó a la iglesia y de la iglesia ya va a asumir esto. Es donde quiera que usted se encuentre. En la universidad, en la casa, dentro de la familia, en el trabajo, donde quiera, esa expresión tiene que acompañarnos. Ahí hemos dicho parte de las palabras que son claves en esta comisión, es hacer discípulo, es el único verbo en modo de mandato. Aquí sí encontramos, pastor, un imperativo en tono de pasaje. La meta central de la iglesia no es solo contar miembros, 20, 50 miembros, sino formar aprendices discípulos que imiten la vida del maestro, no solamente imitarlo, sino hacer lo que hacía el maestro. Y aquí cuando se utiliza la expresión las naciones, no se refiere a los países con fronteras políticas actuales, sino a un grupo étnicos, culturales y lingüísticos, y la misión requiere cruzar barreras culturales. Por eso cuando usted hablaba acerca del término, la autoridad del cielo significa el derecho legal y el poder absoluto para gobernar. El mandato no se basa en la fuerza de los discípulos, sino en el estatus legal y cósmico de Cristo resucitado, y de eso se trata. Los discípulos tenían que hablar de esa manera de ese Cristo resucitado. Ahí no se nos está hablando solamente de predicar, se nos está hablando de hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. Es una de las tareas en nuestra iglesia, hacer discípulos. Pero primero tenemos que ser discípulo. Un discípulo es aquel que sigue la disciplina de su maestro. Un discípulo es aquel que emula la vida de su maestro. El propósito de la vida de Cristo fue misionológico. Jesús vino para proclamar el mensaje de salvación, y todos los que él ganó para sí también proclamaron. Los apóstoles predicaron ese mensaje. La gran comisión que Cristo les dio a los discípulos, ellos la asumieron con toda responsabilidad. Y por eso es que más adelante, 39 años después del Pentecostés, Pablo dijo que el evangelio se había predicado en toda geografía, Colosenses 1:23, porque asumieron el compromiso, la responsabilidad, porque fueron al mundo entero, viajaron por el mundo entero, predicando. Ellos se disgregaron y ya no volvieron a estar más juntos de esa manera como lo habían estado antes, y ahora estaban por el mundo. Uno murió en Roma como Pedro, otro murió en Inglaterra, Simón el cananista, otro murió en India, en Partia, en Media, y así por el estilo. Murieron por causa del evangelio en diferentes lugares. Cuando yo veo la gran comisión, pastor y apreciados amigos, me digo a mí mismo, ¿qué estoy haciendo yo para proclamar el mensaje de salvación? ¿Qué yo estoy haciendo para dispersar el reino de Cristo? ¿Acaso estoy estático conformándome a este mundo, a las comodidades de este mundo, a hacer dinero y una vida de renombre, donde la gente sepa que tengo algo o que soy alguien, en lugar de decir que Cristo viene muy pronto? Sería bueno reflexionar en esto. Perfecto. El Evangelio de Mateo termina con esa orden. Sin embargo, cuando nosotros analizamos, por eso algunas personas llaman el libro de los Hechos el quinto Evangelio, pero algunos le dicen los Hechos del Espíritu Santo, como usted quiera llamarlo, lo cierto es que hay una conexión muy estrecha
entre el fin del Evangelio con esta orden y cómo se cumple en el libro de los Hechos. Mateo 28, Jesús promete su presencia. Hechos capítulo 1, verso 8. Esta promesa se va a hacer o se materializa con la llegada del poder del Espíritu Santo, quien les da ese extraordinario poder para ser testigos del Señor. Y en el orden geográfico, Hechos registra lo que es la expansión de la palabra hacia todas las naciones, iniciando en primera instancia en Jerusalén, pasando por Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra conocida allí en Roma. De manera que los discípulos que asumen esa gran responsabilidad, y vemos ya como en el libro de Hechos de los Apóstoles se está cumpliendo esa promesa que el Señor hizo a su pueblo, pues con todo el poder que delega el Espíritu Santo, esa obra empezó a realizarse y allí los apóstoles predicaban con gran poder porque contaban con la autoridad del cielo. Amén. Por eso, como dice la autora en el segundo párrafo del día de hoy, todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. ¿Cuántos, pastor? Todos. Todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a testimoniar acerca de Él. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacerlo por temor o porque no saben cómo. Piensan que la testificación consiste en predicar a viva voz en una concurrida calle o dar un complejo estudio bíblico y entonces sacuden la cabeza diciendo, oh no, eso no es para mí, soy introvertido, la sola idea me aterra. Sin embargo, señores, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Es testimoniar quién tú eras y quién eres ahora. ¿Qué haces? ¿Para quién trabajas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus ambiciones de vivir en el cielo o continuar viviendo en la tierra o no existir? Entonces, lo que nos está diciendo es que compartir es compartir también con otros lo que aprendes del Señor a medida que tu relación con Él se desarrolla. Eso es un discípulo haciendo discípulo. Dios es muy bondadoso y lo que ha hecho por nosotros es la mejor noticia que este mundo puede escuchar. No podemos ni debemos callar. Él te ha redimido, te ha llamado por tu nombre y eres suyo. ¿Puede haber una mejor noticia que esa para compartir? Extraordinario. Pastor, estaba mirando aquí la segunda parte en la fase final de la lección de este día, cuando establece una relación muy estrecha de Hechos, capítulo 1, verso 8 y Hechos 4:13. Es importante ver la conexión que hay entre el capítulo 28, que ya hemos hablado sobre la Gran Comisión, donde se habla acerca, hay tres conexiones importantes, de la autoridad al poder. En Mateo Jesús dice, toda autoridad me es dada, y en Hechos 1:8 les dice, recibiréis poder, dunamis, ese es el poder de la dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La autoridad de Cristo se ejecuta a través del Espíritu Santo en el creyente, y ya otra de las conexiones que hay con Mateo 28, Hechos 1:8, Mateo pide ir a todas las naciones. Hechos 1:8 traza lo que es la ruta logística desde donde estaban, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la otra conexión que podemos ver entre Mateo 28 y Hechos 1:8 es que Mateo cierra, por ejemplo, con yo estoy con vosotros, y Hechos inicia, me seréis testigo. La presencia de Jesús lo va a capacitar para dar testimonio público de la resurrección, que fue básicamente el tema que asumieron los apóstoles cuando Jesús se resucitó y reciben el poder del Espíritu Santo. Tanto los discípulos, el mismo Pablo, Pedro, todos asumieron con gran responsabilidad el mensaje de la resurrección de Cristo, y eso es básicamente lo que caracteriza a los apóstoles. Y precisamente era lo que Jesús tenía en mente, porque la reunión que convocó, como decía hace un rato,
tuvo que ver con la resurrección de Cristo, y él dijo: iré delante de vosotros a Galilea cuando haya resucitado, porque la resurrección era el ingrediente principal que le iba a dar el énfasis a los apóstoles para predicar. Ellos no podrían hablar de un hombre que murió simplemente y dar testimonio como si ese hombre pudiera dar vida estando muerto. Tenía Jesús que resucitar y ellos verlo resucitado para poder proclamar con poder ese evangelio. Y es por eso que cuando Pedro y Juan son confrontados por los dirigentes judíos, ellos respondieron: pastor, cuando les instaron a dejar de predicar, dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, versículo 20. Habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Se sentían compelidos a compartir su experiencia. Estaban motivados. Querían hablar, testimoniar de lo que había ocurrido con ellos. Y por eso el Espíritu Santo les dio audacia y un poder convincente a sus palabras. Ese poder, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder, no fue solo dado a los apóstoles, ni fue dado a la gente en el tiempo de Jesús. También nos es prometido a nosotros hoy. Aleluya. Recibir poder de lo alto para proclamar las buenas noticias de salvación. Amén. La verdad, pastor, que esta lección nos motiva al escuchar esas declaraciones, a salir con poder a predicar la palabra de Dios, porque ese poder ha sido prometido, como bien usted estaba señalando, a nosotros en el tiempo actual. Vamos Amén. A orar. Gracias, Señor, te damos por esta lección poderosa que nos invita a testificar como Jesucristo lo hizo. Él mismo dio la autoridad a sus seguidores, a sus discípulos, y esa autoridad la tenemos en el día de hoy. Ayúdanos a consagrarnos, a hacer siempre tu voluntad, y que no solamente con las palabras, sino con los hechos podamos testificar de que Cristo transforma, de que Cristo da esperanza. Amén. En su nombre te lo pedimos, en su nombre rogamos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.